Un presidente de los Estados Unidos mucho más cercano a algunas de las grandes dictaduras del mundo que a sus aliados tradicionales europeos. Recordemos que Estados Unidos vino al rescate de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Plan Marshall. La pregunta es, ¿vendría otra vez? Ahora mismo con Trump seguro que no. O sea, porque el miedo que tienen los europeos es, si firmamos un acuerdo de paz en el cual Putin sale victorioso, dentro de 3 años o 5, cuando se rearme, va a ir a por más. Ese es el miedo que tienen. Luego, cada uno que piense si esto es ciencia ficción o no. Con un cambio radical con respecto a lo que hemos visto en la historia del siglo XX. Y es que Europa ahora no tiene la garantía de que Estados Unidos vendría a su rescate. Por eso, estas llamadas a un rearme brutal de Europa, que le están pidiendo, bueno, pues a países como España, que doble el presupuesto militar en muy poco tiempo, con Alemania diciendo que se va a rearmar, pero esto lleva mucho tiempo. O sea, hasta que Europa tenga la capacidad de defenderse sola sin la ayuda de Estados Unidos, puede pasar décadas. Pero eso para mí ha sido un fallo también de Europa. Es decir, Claro. estamos de que el papi Muy americano, cómodos. claro. Molaba mucho, pero si vamos a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entra no porque quieran defender a Europa, porque creen los valores europeos, ¿no? Yo creo, si no me equivoco, que Churchill le pide a Roosevelt que entre. Era Roosevelt, creo que estaba. Se lo niega y entra cuando Japón ataca a Pearl Harbor. Si no, hubiera pasado y bueno, si en algún momento se hubieran acercado, habemos. Pero es que aparte la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial... Es lo que hace ahora Trump, era lo normal en el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos por libre, Europa en otro sitio. Es verdad que Estados Unidos sacrificó a miles de soldados en la Segunda una vez Guerra Mundial, entró y demás. demás. Pero es que si no hubiera entrado Estados Unidos, tú y yo estaríamos hablando alemán a lo mejor ahora. Seguramente. ¿Sabes? Quiere decir... Sí. Y desde luego... Esto sería Hernacher. Sí. Desde luego, nosotros no sé, porque teníamos nuestras movidas y estábamos un poco aparte, pero que los franceses estarían hablando alemán, vamos, no te lo quita nadie. Pero es que Estados Unidos, después de esa intervención y de ganar la guerra, vive décadas de esplendor y de gloria y se convierte en una potencia hegemónica. Después viene la caída, gana la Guerra Fría también y de repente vamos a un mundo donde yo pensaba, todo el mundo pensábamos, bueno, ahora va a ser paz, porque ya se ha resuelto. Los grandes conflictos del mundo se han resuelto. Ha ganado el capitalismo, ha ganado Estados Unidos, Europa, la OTAN y demás. ¿Quién nos iba a decir que unos años después íbamos a estar donde estamos hoy, ¿no? Con riesgo evidente de un conflicto global. Hay una cosa que a mí me sorprende, lo poco que ha puesto nerviosa a la gente. Y es, tenemos soldados norcoreanos peleando en una guerra en Europa. O sea, soldados norcoreanos de Kim Jong-un peleando en la guerra de Ucrania, a las puertas de Europa. Esto no es un conflicto local o regional. Esto se está extendiendo, ¿no? Bueno, y Ucrania aguanta por todo lo que Estados Unidos, claro. Reino Unido y Europa está... Por eso, bueno, y luego es una guerra global ya. Bueno, es un conflicto que es una guerra proxy. Sí, y claro, cuando uno habla de una guerra de este tipo, ¿hasta qué punto no llega un momento en el que alguien comete un error de cálculo y las cosas se van de madre, ¿no? Y esa es un poco la preocupación. Mira, el otro día... Lo voy a comentar porque además nos va a estar escuchando. Ajá. ¿Putin? No. Va a estar Ojalá me escuchara. A lo mejor tiene a gente que habla español que les traduce lo que se dice en el mundo. Cuidado, Era broma. Todo lo que he dicho malo de ti es broma. No me hagas nada. Los rusos van a publicar Los diarios del opio, un libro del que hablamos aquí. Anatomía del mal está en ruso. A mí Rusia me encanta. Es que Anatomía del mal, mi libro, esto no es broma, No sé en cuántos idiomas está, pero uno de ellos es ruso y se vende en Rusia. Pues eso a mí me hace ilusión, ¿no? Tener un libro ahí. Que yo soy súper... A ver, ahora, quitando lo político, vamos a ver, mí Rusia me encanta. Pero vamos a ver, es que la cultura rusa... Pero es que yo siempre hago esta diferencia entre los líderes de los países y ojo, Putin y la gente de estos últimos años
entendía por qué era así, sinceramente. Creo que Rusia necesita, como China, es tan grande que necesita casi dictadores, semidictadores, porque son países tan difíciles de llevar, si no. Otra cosa es que luego este Putin de los últimos años se ha como desmarchado, pero era un tío muy frío, muy... Bueno, es que se llevaba bien con los... Muy eficiente con Europa. Yo me acuerdo con Alemania. Con Merkel, claro. con todos, era... Pero yo cuando hablo de los países, y esto me gusta decirlo siempre, ¿no? Una cosa son los líderes de los países y otra son los países. Sí, claro. O sea, y... Oye, porque también nos podían decir aquí en España... Oye, pero a alguien que no le guste Pedro Sánchez, pues menos cabrones sois los... Oye, vamos a ver, que cada uno tiene los líderes que tiene, ¿no? Entonces... Pero en algunos casos sí que hay países más presidencialistas, como China, por ejemplo. Sí. Es muy difícil separar China del presidente, ¿no? Pero yo lo separo, porque cuando yo viajo a China y cuando he estado en China, en sus aldeas, en sus pueblos, y me han puesto ¿sabes? Unos noodles y me he sentido acogido y me parece un pueblo admirable, trabajador, o sea, y de repente, oye, pues tiene un presidente que a mí me cae fatal, que me parece un dictador y tal, pues yo separo, digo, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ya me he perdido de lo que íbamos a hablar, pero bueno, o sea, porque que lo de Ucrania no deja de ser un conflicto global y que te da miedo lo poco asustada que está la gente, ¿no? Yo a veces noto... no, te iba a contar, claro, la anécdota de... Ay, sí, que hay alguien que está viéndolo esto, que te he dicho Putin. Es una persona que me escribió, no voy a dar el nombre porque no tengo la autorización, pero me escribió hace un par de días... ¿Es conocida? No. Ah, vale. Pero me escribió hace un par de días por Instagram y me dijo, David, por favor, ya sea en tu canal del director o Jordi Wild o donde sea, por favor, habla del tema de Ucrania y del riesgo de que eso se convierta en un conflicto global, y me dice, porque mi marido es militar y estoy muy preocupada. Hostia, militar español. Sí. Claro, entonces me quedé así y dije, joder, pues le dije, oye, pues lo vamos a hablar y tal, estate atenta porque voy a ir a Jordi otra vez y tal. Pero claro, si no tienes a alguien que es militar, o si no tienes a alguien que conozcas de Ucrania, estamos un poco como siendo testigos, pero sin darle la importancia que tiene a un conflicto que yo noto que tiene los mayores riesgos de acabar en un conflicto global desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, yo cuando veo que hay soldados norcoreanos luchando del lado de Rusia en Europa, digo, es que eso es gravísimo, ¿no? Y Europa se está rearmando, además, ahora. Cuando veo que Europa anuncia un rearme brutal, el mayor también desde la Segunda Guerra Mundial, digo, cuando veo encima que el principal aliado de Europa ya no lo es tanto, como es Estados Unidos, veo un movimiento tectónico en la geopolítica que a mí me preocupa, en el sentido de que creo que dentro de que uno siempre espera que las cosas salgan bien, que hay posibilidades de que salgan mal y que todos los movimientos que estamos viendo son muy delicados. Y a ver qué pasa. Y luego Trump se me hace muy impredecible, en el sentido de que no veo como cuál es la estrategia final detrás de todos estos cambios. Está cambiando claramente todo, ¿no? Y poniendo patas arriba el orden internacional. El otro día incluso cuestionaba la ayuda a Japón. Claro, es que claro, Estados Unidos tiene decenas de miles de soldados en Japón, pero es una protección de cara a Corea del Norte, ¿no? Pero también lo cuestionaba, ¿no? Entonces, son tantos los cambios, son tantas las señales equívocas que se están enviando a los dictadores del mundo, que se pueden sentir envalentonados para hacer cosas que a lo mejor no habrían hecho. Si tú tienes el gendarme que ha sido Estados Unidos siempre ahí diciendo, oye, cuidado que a esto no los podemos cabrear, ¿no? Entonces, cuando tienes a alguien que al frente de ese país es tan impredecible como Trump, a mí se me hace, no voy a decir angustioso, porque no quiero exagerar, pero sí que me preocupa.